¿Qué tal? Sigo aquí con Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Gracias, Eduardo, por seguir aquí. Encantado, Carlos. Anoche dejamos la conversación en que nos ilustraras sobre lo que es el dominio territorial de las bandas delincuenciales en México. Pero, pues, el jueves pasado, en Culiacán hubo lo que amenazaba con convertirse en otro culiacanazo, como cuando ocurrió la primera detención de Ovidio Guzmán. Así es. ¿Qué sabes de lo que fue esa situación de narcobloqueos y de balazos y de incendios de vehículos? Fíjate que ese jueves me llamaron alrededor de las 6 de la tarde para comunicarme que habían arrestado a Iván Archibaldo. La noticia me la dio un amigo mío periodista, aunque me dijo que era información extraoficial. Iván Archibaldo es el tercero de 4 hermanos de los que componen el grupo que se llaman Los Chapitos, o que se les dice Los Chapitos. Así es, y que supuestamente es ahorita quien tiene el liderazgo de Los Chapitos, ¿no? De la familia Zambada, ¿no? La familia Zambada, por cierto, y la familia Guzmán tienen una presencia diferenciada en términos territoriales, ¿no? Ambas familias están presentes en el noroeste del país, o sea, Baja California, Sonora, obviamente Sinaloa, Chihuahua, Durango, pero hacia el centro del país, los Zambada tienen mucho más presencia en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, y ahí no tienen presencia los Guzmán tienen presencia en el Valle de México y en Quintana Roo, ahí no están los Zambada. Entonces, donde se yuxtaponen, digamos, se sobreponen los Zambada y los Guzmán, y donde puede haber enfrentamiento entre las dos familias, es más bien el noroeste del país. Bueno, pues ese quizás sea el fondo de lo que ocurrió ese jueves, y se decía que iban por Archibaldo, por quien el gobierno estadounidense también ofrece una recompensa multimillonaria, ¿no? Sí, mira, aquí caben dos opciones. Puede ser que el ejército estuviera tras Iván Archibaldo para mostrar músculo frente al ridículo que hizo con esta operación de Estados Unidos, en donde se pasó literalmente por el arco del triunfo al gobierno mexicano y extrajo de territorio mexicano al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán. Esa es una opción. U otra opción es que haya habido un enfrentamiento entre los Zambada y los Guzmán, donde interviniera el ejército para evitar ese enfrentamiento, y por eso es que hubiera estos videos donde había bloqueos con tráilers incendiados de varias carreteras. No, es sorprendente, Carlos, que no tengamos información fiable ya con tanto tiempo después de que sucedió el evento, ¿no? Y me llamó la atención que parece que de manera muy precipitada el gobernador Rocha Moya dijo que todo estaba tranquilo en Sinaloa. Así es, ¿no? Rocha Moya sale esa misma tarde de ese jueves para decir que todo había que estaba tranquilo, que simplemente un grupo de civiles habían agredido a un contingente militar, pero que Sinaloa estaba en calma, y también hubo un comunicado también por esos poco después de ese evento, en donde la Embajada de Estados Unidos le manda una alerta a ciudadanos estadounidenses para que por ningún motivo vayan a visitar o transiten por carreteras sinaloenses, ¿no? Bueno, el caso, solo por terminar el tema sinaloense, es que ojalá tengas alguna idea de qué interés tendrían los Chapitos, o cuando menos Joaquín Guzmán López, por asesinar al exrector Cuen, al mismo tiempo que asegura, incapacita y secuestra al Mayo Zambada. Mira, ¿Por qué matar al exrector? Eso parece como un gesto, digamos, de cooperación o un favor que le hace la familia Guzmán al gobernador Rocha para quitarle a un adversario político de encima.
Esto por la disputa de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así es, no solo por eso, sino porque Héctor Cuen es un personaje político que ha adquirido cada vez más notoriedad y que pues es una especie de, digamos, un personaje potencialmente que pudiera haber sido gobernador en algún momento de Sinaloa. Hay que recordar que ya era diputado electo y había creado un partido local, ¿no? Así es. Y ya contaba con un buen número de aliados al interior de Sinaloa. O sea, sí representaba una amenaza, digamos, para la influencia política de Rocha, ¿no? Bueno, ahora ya por encima de eso, con la liberación de Osiel Cárdenas, con el lío sinaloense, y lo que nos has dicho a la audiencia y a mí sobre las organizaciones de Jalisco y la de Sinaloa, ¿qué tanto sigue teniendo sentido pensar que las organizaciones criminales controlan la tercera parte del territorio, como llegó a decir el comandante de las fuerzas conjuntas del ejército estadounidense? Pues fíjate que esa hipótesis de ese comandante estadounidense que mencionas, se me va ahorita su apellido, en esos momentos, fue hace más o menos 3 años que lo dijo, sonaba como algo pues muy atrevido y yo sí, escandalizaba. De hecho, escribí que era falso en parte, porque ese control era de carácter intermitente, no permanente, y además pues sí se evaporaba la presencia criminal una vez que se acercaban los convoys militares o policiales. Pero ya ahora, Carlos, las cosas están mucho más reales que antes. O sea, ese control territorial ya se ha vuelto una realidad en varios lugares. Estoy hablando de Guerrero, estoy hablando de Chiapas, estoy hablando de Morelos, en donde ya los criminales, los líderes criminales conviven con los militares o los policías y se acepta, digamos, este control territorial en donde ya los criminales también cobran impuestos, tienen sus casetas de peaje en algunas avenidas o vías carreteras y tienen además pues a sus ejércitos de sicarios que defienden las decisiones que toma el capo. Entonces sí se está volviendo algo ya muy alarmante el control territorial. Se está normalizando esa situación. Se está consolidando exactamente el control territorial del crimen y ya se está volviendo un asunto tan importante como el problema de la violencia criminal con el que hemos cargado los últimos pues ya 15 años, ¿no? Que llevamos con esta guerra, ¿no? Desde 2008 que empezó. Pero entonces no ha fructificado, parece ser que nada, la política de seguridad. Llevamos 3 sexenios, fracaso tras fracaso. De hecho, si me permites, acabo de publicar un artículo en Nexos, donde es el artículo de portada y se le llama La tercera derrota, violencia, la tercera derrota, ¿no? Ya llevamos 3 gobiernos que no pueden disminuir la violencia criminal en México y además ahora se añade el problema del descontrol territorial. O sea, un problema que se agrava. Así es. Y con lo que ya sabemos que será el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿qué visión tienes de lo que vendrá, tomando en cuenta la posición de Omar García Harfuch en la Secretaría Civil de Seguridad y parece ser la inminente adscripción constitucional de la Guardia Nacional al Ejército? Fíjate que estoy optimista porque por primera vez vamos a tener un secretario de Seguridad que sí es un especialista en el tema de a de veras y que ya está aprobado, digamos, con una estancia exitosa como secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Y además, por primera vez, se trata de un secretario de Seguridad que forma parte del primer círculo presidencial. Pero que no tendrá ninguna corporación armada a su cargo. Lo que yo siento es que no la va a necesitar, Carlos. ¿Por qué? Porque va a estar él involucrado en los nombramientos tanto del secretario de Defensa como del secretario de Marina y eso le va a generar una ascendencia sobre esos 2 secretarios en donde él yo creo que será una especie de zar de seguridad que va a trazar la estrategia y semar
y Sedena tendrán que implementarla junto con la Guardia Nacional. Y por su cercanía o confianza o ascendencia con la señora Sheinbaum, Exactamente. pues más bien él acordará, si no es que organizará a las Fuerzas Armadas. Va a tener todo el apoyo de la nueva presidenta para trazar la estrategia y para también evaluar y dirigir de alguna manera el esfuerzo tanto del Ejército como de la Armada y de la Guardia Nacional para la implementación de la estrategia. Y quizás el Centro de Inteligencia Nacional, el antiguo CISEN, pase a formar parte de su secretaría. Así es, exactamente. La Secretaría de Seguridad se va a convertir en una especie de think tank especializado por un lado en inteligencia y por el otro lado en investigación criminal. Pues es una visión que permite, da lugar al optimismo, sí, Eduardo. Ojalá. Nos hace falta avances en este ámbito. Sí, porque por lo pronto la política de abrazos no balazos parece que no tuvo mucho sentido, o ninguno. No, pues fue justamente lo que facilitó la expansión territorial del crimen, como lo vemos ahora, ¿no? Colonizaron muchos nuevos lugares. Es cuando se dieron cuenta del error, ya era muy tarde. En 2021 frenaron esa estrategia, empezaron a hacer arrestos selectivos, lograron también conformar monopolios criminales en algunos lugares, lo que dio lugar a un descenso moderado de la violencia de alrededor del 16% de los homicidios en los últimos 3 años, pero es muy moderado, ¿no? Pues es el conocimiento, la experiencia, el estudio, el análisis de Eduardo Guerrero, a quien le agradezco mucho. Encantado. Estas conversaciones, Eduardo. Gustazo como siempre, Carlos, estoy a tus órdenes. Ojalá no tuviéramos que volver a platicar, pero me dará mucho gusto hacerlo cada que se necesite. Claro, aquí estaré. Gracias. Gracias a Eduardo Guerrero, gracias a ustedes y buenas noches.